Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido a nuestro estudio para la lección número 5 esta semana, Fe contra todo pronóstico para hoy lunes 29 de abril, titulada Transmitir la palabra de Dios. Para ello vamos a leer juntos 2 Corintios 4 del 1 al 6 y 2:14. Vamos a procurar responder juntos esta pregunta. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Leamos ahora 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué era lo que permitía que Pablo enfrentara los desafíos de proclamar la verdad del Señor? Pablo confiaba en el evangelio que predicaba. Para Pablo las dificultades se convertían en la oportunidad para presentar la palabra de Dios. Y tú y yo, querido amigo, estamos desafiados a ser esos transmisores de esperanza, así como Pablo estuvo dispuesto a proclamar el mensaje de salvación. Leamos juntos. El apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando. Porque como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe de hacía 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia impresa en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en el año de 1536. Fue condenado a la hoguera por sus herejías. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia King James de 1611 es un 76% traducción de Tyndale y el Nuevo Testamento en un 86%. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas. Al haber sido traducida a 2.454 idiomas, ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de Tyndale valió la pena. Sin importar lo difícil que pareciera, ni lo desafiante que fueran las circunstancias, Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tyndale fue determinante para la eternidad. ¿Es determinante tu vida para la eternidad, querido amigo? ¿Estamos siendo instrumentos de bendición para otras personas? Leamos juntos Daniel 12:13 y Apocalipsis 14:13 y respondamos esta pregunta. ¿De qué manera aplican estos textos a la vida de Tyndale? Ahora piensa en tu propia vida y en tu impacto sobre los demás. ¿Qué estímulo te dan estos textos respecto de la oportunidad que tienes de influir sobre los demás para la eternidad? Daniel capítulo 12, versículo 3 nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Y Apocalipsis 14:13 nos dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué te impulsa para poder predicar el Evangelio? El testimonio de Pablo, el testimonio de Tyndale, de Wycliffe y de cada hombre que a través de la historia ha decidido proclamar y transmitir el mensaje de salvación es una invitación para nosotros hoy, que hoy podamos juntos proclamar el mensaje de salvación y ser transmisores de esa palabra. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestro estudio de la palabra de Dios.